¿Qué se espera? ¿Qué se espera precisamente de esto? ¿Qué se espera de esta extradición, de este juicio? Hay mucho ruido alrededor y hay políticos nerviosos. Es por eso que es importante remitirnos a la ley, a lo que dicen los expertos. Entro en comunicación con el licenciado Julio Jiménez, abogado constitucional y penal, que nos toma la llamada, desde luego con su amplia experiencia, que nos puede comentar al respecto. Licenciado Jiménez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Gracias por la oportunidad. Siempre es fundamental poder aclarar algunos puntos que sin lugar a dudas son importantes para nuestro amable auditorio. Y bueno, primero agradecer la oportunidad de dirigirme y aclarar que en primera instancia el señor Emilio L., pues obviamente en este momento goza de las prerrogativas, garantías y derechos que nuestra propia Constitución contempla y establece. El señor todavía no ha sido sometido a un proceso penal, el señor sigue siendo pues acreedor a un principio de presunción de inocencia. El señor sigue gozando de estos principios en este momento, al menos de la figura jurídica del pues testigo colaborador, obviamente. El señor tendrá que estar bajo la seguridad, la protección de la propia Fiscalía General de la República, derivado de esta imputación de dos delitos. Bueno, hay dos carpetas de investigación, había 2 órdenes de aprehensión por diversos delitos, entre ellos las operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y obviamente algunas condiciones que evidentemente nuestras propias leyes mexicanas, el propio Código Penal Federal, pues no contemplan como penalidad la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, es importante aclarar que de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio, el juez federal que conocerá de este juicio, que todos los mexicanos esperamos que no se convierta en un juicio fallido, donde no se violenten los derechos humanos o el debido proceso, y que esto después de algunos años se convierta incluso pues, en un espectáculo más mediático o político que en un acto realmente de administración o de procuración de justicia, por algún error en la integración de la carpeta o por algún error en las formalidades desde la detención y puesta a disposición ante la autoridad jurisdiccional. Este juez federal estaría tal vez en condiciones de dictar una prisión preventiva justificada, pero habría que valorar las condiciones en este momento que se pongan a disposición del órgano jurisdiccional. A tus órdenes. A ver, licenciado Julio, me has dejado frío entonces. Entonces, los delitos por los que se le acusa al señor Emilio L. no ameritan prisión. Preventiva oficiosa. ¿Qué significa? Tradúcenos un poco esto. Ok, nuestro Código Penal Federal contempla en sus artículos, cito un ejemplo, la conducta típica de operaciones con recursos de procedencia ilícita o incluso el cohecho no son delitos que ameriten pues una prisión preventiva de manera obligatoria. El señor podría alcanzar la libertad, el señor podría alcanzar, obviamente, llevar el juicio desde la comodidad de su casa y obviamente solo presentarse bajo condiciones, medidas y garantías que la propia autoridad establezca. Obviamente el nuevo sistema penal acusatorio es garantista y protege los derechos y los principios, reitero, el debido proceso, el principio de presunción de inocencia. Y bueno, pero sin embargo hay criterios también para los juzgadores y evaluando las condiciones, la trascendencia y la importancia de este asunto en función de la relevancia de los posibles videos, las grabaciones de las que tanto se ha especulado, incluso, pues obviamente podría normar el criterio del juez para dictar una prisión preventiva justificada, aclaro, justificada, es decir, que el señor, a pesar de que el delito por el cual está siendo acusado, incluso detenido, y bueno, pudiera alcanzar la libertad en términos de ley, se podría quedar guardado y podría quedar sujeto a esta nueva disposición de prisión preventiva justificada. Algo muy similar a lo que le pasó a la señora Rosario Robles, que en este caso pues, fue un error de estrategia de su propia defensa al no haber solicitado la audiencia para la posible revisión de esta medida cautelar y no haber acreditado fehacientemente la residencia en Ciudad de México o condiciones de arraigo a nuestro país. Toda vez que no se trata de un delincuente de alto impacto y no se trata de un delito que pueda poner en riesgo, que pueda dar evidencia, que pueda sustraerse al cumplimiento de la autoridad. Bien, ahora mencionaste también que venía en calidad de testigo. ¿Cuál fue la palabra? Colaborador. Colaborador, es como testigo protegido. Explícanos, en esta calificación, este calificativo de testigo colaborador, ¿qué beneficios puede obtener el imputado? Bueno, hay condiciones muy especiales en cuanto a esta condición para participar o colaborar con las autoridades mexicanas en la integración de diversas carpetas de investigación para que la propia Fiscalía General de la República
reúna los elementos de prueba y pueda hacer las imputaciones o las denuncias correspondientes a otros involucrados o incluso a otros personajes de la pasada administración de Enrique Peña Nieto. Obviamente esta figura del testigo colaborador tendrá que aportar elementos suficientes y pruebas fehacientes que realmente vinculen a esos personajes. Y él tal vez en algún momento, en alguna consideración, yo no quisiera ni los mexicanos queremos ver que él pudiera alcanzar la condición de libertad o algún tipo de modalidad de reducción o disminución de la pena privativa de libertad o incluso en algún momento dado verse en un escenario tal vez de ser declarado absuelto de esta comisión de delitos, porque además sin ánimo de sonar idealista ni ofensivo, debo ser realista y profundamente objetivo. El señor no actuaba solo, el señor tenía un jefe y tenía pues obviamente personas que dirigían la administración pública y resolvían sobre las operaciones, sobre todo de magnitudes del tipo de la adquisición de una planta como la de agronitrogenados, en el caso de Altos Hornos de México, o las operaciones incluso en cuanto a la asignación de obras con esta empresa brasileña. Entonces, bueno, hay que ser muy puntual en cuanto a estas condiciones, habrá que ser muy objetivo, no debemos especular, debemos analizar los elementos que aporta esta investigación, habrá que esperar que la figura que realmente están promoviendo de este testigo colaborador realmente cumpla con los elementos de forma y con los requisitos que establece la propia ley y el que el señor pueda gozar incluso de los beneficios de esta participación en la integración del combate frontal a la corrupción y a la impunidad en este país y que realmente los mexicanos podamos ver que estos personajes que están vinculados a actos de corrupción realmente sean puestos obviamente ante una autoridad competente y paguen por su probable responsabilidad penal. Claro, déjame, testigo colaborador, ¿se puede conocer cuáles fueron los acuerdos? ¿De qué tamaño? ¿Qué fue lo que se acordó? ¿Es público o son asuntos que nunca nos vamos a enterar? ¿Qué fue lo que se negoció por parte de la Fiscalía, el gobierno mexicano y Lozoya, digamos, para que dé a conocer pues todo lo que se especula podría dar a conocer? ¿Se pueden conocer esas negociaciones? ¿Cuál fue el acuerdo? Bueno, obviamente las versiones periodísticas, las filtraciones mediáticas e incluso las especulaciones de algunos personajes políticos, pues ya han hecho incluso algún señalamiento, han mencionado incluso que podrían verse involucrados derivados de estos acuerdos, posibles videos o grabaciones que tanto se mencionan, no han sido públicas, no han sido difundidas por parte de la autoridad como una versión pública u oficial. Son, reitero, filtraciones, especulaciones, incluso señalamientos. Pero bueno, yo hasta hace unos instantes no he visto ningún comunicado oficial, no han hecho ningún posicionamiento pues, institucional, la propia Fiscalía General de la República, no han hecho ninguna declaración del propio Poder Judicial, pero sin embargo se habla, se especula, se comenta y se rumora que este señor pues aportará videos, grabaciones, elementos de prueba, reitero, contundentes, que no sean especulaciones, que no violenten el principio de presunción de inocencia, claro, y no generen una cortina de humo, porque, a ver, aclaro, es oportuna, casual, y yo quisiera preguntarme, y nos preguntamos millones de mexicanos, ¿quiénes son los verdaderos beneficiarios de la detención de Emilio L. o incluso la extradición en próximas fechas que podría cumplirse si es que también se allana a esta petición que hace el gobierno mexicano de César Duarte, que hoy se encuentra amparado, o en su momento de Tomás Herón? ¿Y por qué no de otros personajes de la pasada administración? Habría que atender con mucha responsabilidad que esto no sea una cortina de humo o un distractor frente a los graves problemas que hoy enfrenta el gobierno mexicano y el pueblo de México en esta terrible e histórica pandemia del COVID-19 o incluso la crisis económica y financiera. Pero al final del día lo que le esperamos los mexicanos es que esto no sea una cortina de humo y que al final de algunos años, en el peor de los casos, terminen ofreciéndole disculpas a Emilio L., terminen absolviéndolo y ustedes, obviamente, como muchos casos anteriores de líderes sindicales o exgobernadores o exfuncionarios, pues terminen felicitándolos y diciéndoles, pues disculpe usted, nos equivocamos, sí lo detuvimos, sí lo sometemos a un juicio de investigación de posible lavado de dinero, pero pues no le pudimos comprobar nada porque nos dimos cuenta que usted sí se allegó de recursos multimillonarios de manera legal, de manera clara, y eso fue una simple especulación que hizo en su momento pues un fiscal o una procuraduría o una autoridad, porque usted a lo mejor era perseguido político. Claro. Es lo que no queremos ver los mexicanos, porque se siembra una percepción de impunidad, de corrupción o de acuerdos en lo oscurito, que es lo que no queremos que estos acuerdos, incluso los propios de Emilio L., puedan resultar siendo una negociación inconfesable para la administración y para la procuración de justicia
en este momento para el gobierno que ha combatido, que así ha declarado el combate frontal a la corrupción y a la impunidad. Oye, finalmente, Julio, coméntame con tu visión específica y con el conocimiento legal. Muchas veces vemos que se castiga o que se intenta castigar a los corruptos. Sin embargo, pocas veces se habla de recuperar lo desviado, ese dinero público que de alguna forma se utiliza para intereses, para beneficiar a particulares o a grupos de particulares. Sí, la ley, ¿qué dice al respecto? Porque sí, algunos pueden pasar algunos años en la cárcel, pero al rato, como estás pasando con Duarte de Veracruz o como ha pasado con otros personajes, que hay que regresarles lo que tenían. Y esto, pues esto es, no es apegado, no es justo, es impunidad. No sé, ¿qué dice la ley al respecto? Fíjate que hay que ser muy responsables. El nuevo sistema penal acusatorio y obviamente nuestro nuevo marco legal y constitucional contempla diversas condiciones para que sea respetado primero el principio de propiedad privada, el principio de presunción de inocencia, el debido proceso, los derechos humanos de los presuntos responsables, incluso de los vinculados a alguna posible condición pues, de responsabilidad en una serie de elementos de prueba que pudieran ser constitutivos del aseguramiento de sus propiedades, del aseguramiento de sus cuentas bancarias, pero están sujetos a un proceso penal, aclaro, y esto no podría en este momento, salvo que aplicaran la Ley Nacional de Extinción de Dominio, esta Ley Nacional de Extinción de Dominio, que prevé incluso que el gobierno mexicano pueda rematar anticipadamente. De hecho, existe la figura del remate anticipado. Este remate a través de este instituto para devolver al pueblo lo robado podría ser un ejercicio muy interesante y podría ser un acto de congruencia institucional para que estos bienes que en su momento podrían ser asegurados, porque incluso la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha hecho pues sendos aseguramientos, hoy cumpliendo con las formalidades que establece nuestra propia Constitución y bueno, aplicando con toda congruencia, con toda formalidad y con toda legalidad, obviamente la condición de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y hacer el remate anticipado como lo establece la ley. Vaya, pues ahora va a ser un proceso largo, no va a ser un proceso corto, si es que viene debidamente, si viene debidamente sustentado, que se haya todas las pruebas, debería ser un proceso largo, pero bueno, por lo pronto, como dices, espero que esto no se convierta en una cortina de humo, que no se vaya a convertir en un circo para desviarnos de las atenciones de los temas prioritarios, graves que está padeciendo nuestro país, como es el COVID, como es la crisis económica, como es el tema y todo esto, la violencia que de alguna forma no para. Te agradezco mucho tus comentarios y desde luego seguimos en comunicación. Julio Jiménez, abogado. Raúl, gracias, muy amable por la oportunidad y un fuerte abrazo a todos los amigos. Gracias y muy buenas tardes.